Muy buenos días, queridos hermanos. Que Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de dirigirme a ustedes a través de este medio, esperando que se encuentren muy bien con todos sus seres queridos. Quiero en este momento decirles que he sentido en mi corazón compartir un pasaje de la Escritura en el libro de Jeremías, capítulo 33 y versículo 3. Así que voy a invitarles a que vayan a sus Biblias y se unan conmigo en la lectura y luego en una corta oración para luego entrar a la palabra. Y de antemano, muchísimas gracias por sintonizar, por estar pendientes, y también queremos decirles que se sientan muy libres de compartir esta palabra con sus conocidos. La palabra puede ayudar a mucha gente a ser libre de sus ataduras, de sus congojas, de sus tristezas y de sus dificultades. Así que usemos la palabra como herramienta para ayudar a mucha gente. Muy bien, leamos Jeremías capítulo 33, versículo 3. Y dice así la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oremos, amado Dios y Padre que estás en los cielos. En esta hermosa mañana te damos infinitas gracias por el maravilloso privilegio que nos tenemos de acercarnos a tu presencia a través de la oración. Padre, gracias te damos por la salud, gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por el aire que respiramos. Gracias, mi Dios, gracias por todo, inclusive por las dificultades, porque sabemos que a través de ellas nuestro carácter, Señor, se forja a ser mejor. Nuestra paciencia crece y nuestras fuerzas también y nuestra fe. Así que gracias por todo, mi Señor, porque sabemos que en todo hay un propósito. Permite, oh Dios, que esta palabra llegue a lo profundo de los corazones de tus hijos y sea un aliciente para sus almas. Padre, llega a sus corazones y obra poderosamente como tú sabes hacerlo. Te lo ruego en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, yo creo que todos estamos familiarizados con este versículo de la Escritura, Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Comprendo que todos nos hemos sentido frustrados en más de una ocasión en la vida. Cuando hemos visto sufrir a alguien, especialmente a alguien que queremos mucho, y no lo hemos podido ayudar a salvarse. El médico, por ejemplo, cuando durante una operación ve morir a su paciente, o cuando, no teniendo más recursos, envía a su paciente a casa por una enfermedad terminal. Hay frustraciones en los profesionales de la medicina. Hay frustraciones muchas veces en los grandes estrategas de guerra, cuando sus operaciones no salen como las planearon. Hay frustraciones en los creyentes en Cristo Jesús, los que tenemos fe, los que vivimos conforme a la voluntad del Señor y tenemos conocimiento de Dios a través de las Escrituras y a través de una vida de experiencia.
Frustraciones, por ejemplo, como cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos a Dios por algunas personas en necesidad y no recibimos respuesta a nuestras peticiones. Eso nos trae grandes preguntas a nuestra vida, a nuestro ser. Y bueno, de eso es que deseo hablar en esta hermosa mañana. Haciéndonos una gran pregunta. Si nos hallamos frustrados, nosotros, así como los grandes profesionales en diferentes áreas, aun cuando estamos viviendo una vida que agrada a Dios, una vida de comunión perfecta con Dios y una vida intachable con nuestros semejantes. ¿Qué pasa cuando a veces oramos a Dios y no recibimos respuesta? ¿Qué hace falta? Ahí es la pregunta. ¿Qué hace falta? Bueno, el profeta Jeremías se encontró o vivió en un tiempo donde también había muchas circunstancias difíciles. El país en desobediencia a Dios, su Creador y su Salvador, y Él trayendo palabra de justicia, palabra de reconciliación para que el pueblo se volviera a Dios. Pero por otro lado, diferentes otros profetas hablando algo, un mensaje diferente. Y él podía ver cómo los otros eran premiados. Y él, todo lo contrario. Ve al país en tremenda rebeldía. Pero aparte de eso, puede ver las devastaciones en visión. Ve a los enemigos ensancharse en contra de ellos. Él mismo está preso por traer aquellos mensajes de parte de Dios. Y es ahí donde él, sin duda, se encuentra sin respuesta a muchas de sus peticiones. Era un hombre que oraba. Y un hombre consagrado a Dios. Su ministerio es un ministerio maravilloso que usted y yo podemos revisar en la Escritura. Bueno, en ese tiempo es cuando Dios le habla. Jehová de los ejércitos le habla. Y le da esta palabra. Y la palabra fue, Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. En otras palabras, Jeremías, aquello que no entiendes hoy, aquello que no puedes descifrar, yo te lo voy a mostrar. Yo te voy a mostrar lo que es, lo que viene, lo que será. Pero la clave es, clama a mí, clama a mí. Muy bien. Clamar a Dios. Entonces es lo que hace falta muchas veces, cuando después de haber orado no recibimos absolutamente nada de respuesta a nuestras peticiones. Y la palabra clamar, el diccionario nos define esta palabra de la siguiente manera: es quejarse a gritos pidiendo ayuda. Bueno, este es el diccionario secular, pero a la luz del contexto bíblico, obviamente eso no significa para usted y para mí que vamos a salir a las calles gritando: a Dios, ten misericordia de nosotros, que el pueblo muere o estamos sufriendo, para que la gente nos oiga. No significa eso.
El Señor Jesús enseñó claramente en Mateo 7, ustedes cuando oren, no hagan como los demás, que lo hacen en las calles para ser vistos por la gente, sino en su aposento, en su casa, en su cuarto, en su recámara, allí, cerradas las puertas, allí oren al al Padre que escucha desde los cielos, y Él les va a responder. Muy bien, ahí podemos llorar, ahí podemos suplicar a Dios. Bueno, entonces, clamar a Dios, gritar a Dios, suplicar a Dios por ayuda, es lo que es necesario hacer, a la luz del versículo que tenemos como base, Jeremías 33:3. Tenemos algunos ejemplos bíblicos para esto, para poder entender mejor lo que esto significa, lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías ahí. Y el primero que quiero que veamos está en Filipenses 4:6. El apóstol Pablo aconseja a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, de la siguiente manera. Y el texto dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Eso significa que toda petición que haya, ya ve que como iglesia, como sacerdotes que somos en Cristo Jesús, tenemos la oportunidad y el privilegio de acercarnos a Dios y pedir, no solo por nosotros, sino por todo el mundo, por nuestros amigos y aún por nuestros enemigos, por los siervos y por los gobernantes, por los presidentes y por los reyes. Todas esas peticiones debemos de presentárselas a Dios en oración, está diciendo aquí la Escritura. Pero la oración debe ser acompañada de ruego. En toda oración y ruego. Y luego dice, con acción de gracias. Siempre es necesario darle gracias a Dios, siempre que oramos y le pedimos. Porque no solo debe significar pedir y pedir, sino glorificar a Dios por sus grandezas, por quien es y por sus obras. Así que la palabra que aparece aquí, de acuerdo al tema que estamos desarrollando, que es clama a mí, es ruego. La oración debe estar acompañada de un ruego. ¿Qué es rogar? Ruego viene de rogar. Bueno, rogar significa pedir por gracia o favor o a favor de una cosa. Instar con súplicas. Súplicas. O sea que nosotros debemos de pedirle a Dios por nuestras necesidades y las necesidades del mundo entero, suplicando su gracia, suplicando su favor, suplicando su misericordia, pidiéndole que Él tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Como iglesia, repito esto, somos llamados a orar. Jesús lo enseñó. En Mateo 7, Él dijo, después de dar una hermosa instrucción acerca de cómo la oración debe ser, dirigirse al Padre,
en primer lugar. Pedir que se haga su voluntad como en el cielo también en la tierra, etcétera, etcétera. Luego nos lleva a otro punto y nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, y todo aquel que busca, todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que toca se le abrirá. Muy bien. Somos invitados a orar, a interceder. Tú y yo tenemos el privilegio de orar a Dios, interceder por otros. A veces, en nuestras oraciones, posiblemente llegamos a tener tantas luchas, porque hay un enemigo que se opone, Satanás y sus secuaces, de acuerdo a Efesios capítulo 6, versículos 12. Él se opone a nosotros. Nuestro enemigo número uno. Las circunstancias pueden oponerse también. A veces podemos estar nosotros mismos enfermos. Yo recuerdo una ocasión hace muchos años, cuando tenía 13 años, me enfermé de gravedad. Tuve unas fiebres que en las fiebres yo daba vueltas en mi cama. Cuando despertaba y me quedaba dormido, y cuando despertaba, yo estaba en posiciones en las que no había estado antes de dormirme. O sea, terriblemente. Habían orado por mí los hermanos, pero yo seguía igual. Y bueno, ya tenía el conocimiento de orar, de acercarme a Dios a través de la oración. Y recuerdo que quería orar, pero no podía. Pero en mi angustia, solamente recuerdo que le dije al Señor con el pensamiento, sé que tú puedes sanarme, Señor. Suplico que lo hagas. Me quedé dormido por el dolor y las fiebres, y cuando desperté estaba completamente sano. Yo solo me recuerdo haber dicho esas pequeñas palabras. O sea, yo pude orar diferente, orar mucho más, pedirle al Señor mucho más, llorar, pero ni llorar podía. Entonces, hay muchas circunstancias y ocasiones en la vida en las que usted y yo, por muchas razones, como cristianos, vamos a encontrarnos en dificultades para encontrar las palabras correctas para orar. Pero lo lindo aquí es que, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol nos enseña que el Espíritu Santo, en momentos así, intercede por nosotros a Dios. Y lo hace de esta forma maravillosa. Dice, con gemidos. Uno gime cuando le duele algo. Cuando el dolor es fuerte, entonces uno gime. Imagínese al Espíritu intercediendo por nosotros con gemidos. Y luego dice gemidos indecibles. Indecible significa algo que no se puede decir con palabras. Imagínese usted los gemidos del Espíritu por nosotros al Padre cuando intercede por nuestras necesidades. Este es un ejemplo maravilloso de cómo Dios le estaba diciendo a Jeremías que debía orar. Cuando le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Hay muchos más ejemplos en la Biblia de cómo usted y yo debemos acercarnos a Dios para interceder. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Cuando, por ejemplo, le dijo a Pedro, Pedro, o Simón, Simón, Satanás ha pedido tu vida para zarandearla. Mas Jesús agrega y le dice, pero yo he rogado por ti. He rogado por ti. O sea, yo he suplicado, yo he clamado por ti al Padre, para que tu fe no falte. Eso está en Lucas 22:32, si usted quiere verlo después. Imagínese los ruegos de Jesús al Padre, para que en la prueba que a Pedro le iba a sobrevenir, su fe no faltara. ¿Te imaginas cuántas veces el Espíritu ruega por nosotros y por eso estamos en pie? O Jesús mismo, nuestro sumo sacerdote, ruega por nosotros y seguimos en pie. ¿No te parece que vale la pena saber dirigirnos a Dios, rogar, clamar a Él para que nos responda? Desafortunadamente, muchas veces, aun cuando sabemos presentar una oración en las palabras correctas, no sabemos dirigirnos a Dios de la forma correcta. Como decía nuestro hermano José ayer en la predicación, o anoche, si usted la oyó, y nos presentaba varios ejemplos, pero uno de ellos, de Lucas 18, del fariseo y el publicano. El fariseo presumía de acciones, presumía de obras. Sus obras eran de alguna manera buenas, por supuesto, mas sin embargo, ¿quién puede presumirle a Dios por sus buenas obras? Hemos sido llamados a hacer buenas obras, pero nunca podemos presumirle a Dios por ellas. No podemos dejar que el orgullo, el ego, la vanidad invadan nuestros sentimientos y nuestro corazón. Debemos de recordar que Él es Dios y nosotros, hombres, por muy ilustres que seamos. El general puede ser un gran estratega y haber librado a su país de grandes batallas, como Naamán, por ejemplo, el sirio, pero sigue siendo hombre. El médico puede ser un gran médico, un gran profesional, un gran descubridor, y pueden llamarle un gran héroe, pero sigue siendo hombre. El pastor puede ser un gran maestro, un gran profesor, y dar tremendas cátedras en la universidad, pero sigue siendo hombre. Y como hombres, limitados. En cambio, Dios es ilimitado. Algunas veces nosotros nos acercamos a Dios en oración y lo que hacemos en lugar de suplicarle y rogarle, que es prácticamente lo que significa clamar a Jehová, le exigimos. Le decimos, Dios, hazlo, o tú tienes que hacerlo porque soy tu hijo, y porque soy tu siervo, y porque yo te sirvo. ¿Podemos nosotros mandar a Dios como hijos caprichosos? No. El ser sus hijos y estar sentados con Él en lugares celestiales y tener grandes promesas no nos da el derecho de exigirle y ser arrogantes delante de Él. Así que yo podría continuar con ejemplos y más ejemplos de malas formas de orar.
pero el tiempo es limitado, desafortunadamente. Y usted creo que no podría escucharme más de unos cuantos minutos. Así que lo que quiero es que con esto poco nos demos cuenta que tenemos que saber cómo acercarnos a Dios. Primero, por supuesto, con fe. Debemos mostrarle al Señor que queremos ser obedientes y que estamos siendo obedientes. ¿Pero cómo? Con una actitud humilde siempre. Orar conforme a su voluntad, o sea, nunca pedir algo que a Dios le desagrade, sino todo aquello que sabemos que es justo delante de Él. Pero dentro de todo eso, tenemos que gemir, llorar, suplicarle a Dios en nuestras oraciones, cuando estamos pidiendo por nosotros y cuando estamos pidiendo por los demás. La Biblia nos enseña que debemos rogar por los demás, clamar por los demás, cuando están en sus necesidades, como si nosotros estuviéramos en el cuerpo del que sufre. Es una buena manera de entender cómo debemos orar por la gente, sintiendo lo que ellos sienten. Usted puede entenderme en este momento. Le voy a dar un ejemplo práctico. Cuando usted ha estado en angustia, por ejemplo, porque su padre está a punto de morir, ha orado a Dios, ¿cómo ha sido su oración? Con súplicas, ¿verdad? Muy bien. Y Dios le ha respondido. Uh-huh. Cuando alguien ha estado en la cárcel, un cónyuge, o sea, el padre en la cárcel, y hay una madre con hijos en casa, y esa madre ama a sus hijos y es una esposa amante de su esposo. ¿Cómo ha suplicado a Dios que le ayude? Bueno, esas son intercesiones que implican clamor. Cuando alguien está a punto de ser deportado, por ejemplo. Si ama a su familia, suplica a Dios constantemente que tenga misericordia de su vida y de su familia. Ese mismo clamor es el que Dios quiere oír en los cielos cuando su pueblo dobla sus rodillas y habla con Él. Así que, amada iglesia, la palabra de esta mañana es que usted y yo clamemos a Dios por el mundo entero. Clamemos a Dios por respuesta. Y si clamamos a Dios, como Dios le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Dios también nos va a responder a nosotros. Él nos da garantía de que nos va a responder. Él nos va a responder. Y nos va a enseñar, nos va a mostrar lo que nosotros no entendemos, lo que nosotros no alcanzamos a ver. Algunas de las cosas que usted y yo no alcanzamos a ver en situaciones difíciles es cuál es la voluntad de Dios en aquella situación. Bueno, cuando oramos a Dios, clamando, entonces Él nos va a responder. Y la respuesta puede ser que sane al enfermo de su gravedad, libra al enfermo de la muerte, o que su voluntad es que ese paciente se vaya con Él. Por ejemplo, 2 Corintios 12 nos habla, el hermano José tocó este pasaje anoche también, del apóstol Pablo cuando pidió a Dios, le pidió al Señor por aquel aguijón que lo abofeteaba. Y él dice, 3 veces he rogado, o sea, había orado al Señor, pero esa oración estaba acompañada de ruegos, de súplicas, de clamor. ¿Y qué pasó? Él recibió la respuesta. ¿Cómo vino la respuesta? ¿Le quitó el aguijón? No. Pero recibió respuesta. La respuesta era, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí estaba la respuesta.
Pero él no entendía eso antes, sino hasta después de clamar. Así que, amados hermanos y amigos, clamemos a Dios y recibiremos respuesta a todas nuestras peticiones. Porque esta es la confianza que tenemos en Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, significa que ya tenemos la respuesta a lo que le hemos pedido. Primera de Juan 5, 14 y 15. Que Dios te bendiga, mi hermano. Clamemos los unos por los otros a Dios nuestro Padre, y Él nos responderá. Dios los guarde. Tengan buen día, amigos. Pueden buscarnos Latin American Church in Christ. Hermanos, si hay peticiones, siéntase libre de escribir sus peticiones, llamarnos, llamar a los líderes y presentar sus peticiones, y estaremos orando siempre los unos por los otros. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Amén.